Ahí está. ¿Se fijan? Esto es el núcleo. Entonces el núcleo es el órgano más prominente. Posee dos membranas. Eso quiere decir que tiene una membrana externa y una membrana interna. Ambas membranas formarían la envoltura nuclear. Fíjense que es cierto, sí posee dos membranas. Ahí está. Una membrana de color rojizo más o menos y una membrana de color azul. Membrana externa, membrana interna. Membrana nuclear externa, membrana nuclear interna. Ambas membranas concéntricas formarían la envoltura nuclear. En el interior del núcleo pueden observar todo este hilo de color violeta que representaría al ADN. Entonces el núcleo contiene el ADN, contiene toda la información genética. Este ADN, el texto menciona que cuando una célula se prepara para la división o está comenzando a dividirse, el ADN empieza a compactarse, empieza a condensarse, a hacerse más pequeño, hasta formar los cromosomas. Los cromosomas quiere decir ADN compactado. Los cromosomas tienen la forma de gusanos, por eso se les llama cromosomas vermiformes. Y estos solo pueden ser vistos cada que la célula entra en división con microscopio óptico. Microscopio óptico. Por eso dicen esta parte, el ADN es visible como cromosoma durante la división celular. Cada que la célula está entrando a dividirse, el ADN empieza a condensarse, empieza a empaquetarse, se compacta hasta formar los cromosomas. ¿Qué forma tienen los cromosomas? Gusano. ¿Cómo se les llama? Vermiforme. ¿No? Por la apariencia, más o menos igual a la de los gusanos. Ahí está ese puesto. Entonces el ADN puede ser visible bajo microscopio óptico cuando la célula entra a la división. ¿Qué pasa con el ADN? Se condensa o compacta hasta formar los cromosomas vermiformes, que tienen la forma de gusanos. Y aquí está lo que les decía, ¿no? El núcleo posee dos membranas, una membrana nuclear externa y una membrana nuclear interna. Ambas membranas concéntricas formarían la envoltura nuclear. Son los órganos generadores de energía a partir de la oxidación de moléculas alimenticias como es el azúcar. ¿A qué me refiero con energía? Las mitocondrias producen el ATP, ¿ya? La principal moneda química que utiliza la célula para la mayoría de sus actividades. La utiliza como forma de energía. El ATP, que es la energía de la célula, quiere decir adenosin trifosfato. Mejor dicho, adenosin 5-trifosfato. Adenosin 5-trifosfato. Eso quiere decir. ¿Cómo genera el ATP la mitocondria? Ya dijimos. Oxidando moléculas alimenticias, como el azúcar. Y eso lo hace durante la respiración celular, porque en este proceso de generación de ATP, la célula consume oxígeno y libera CO2. Como consume oxígeno y libera CO2, a este proceso se lo denomina respiración celular. Bien, las mitocondrias, bajo microscopio de fluorescencia, tienen una estructura vermiforme, o sea, forma de gusano. Las mitocondrias, en este caso, forman redes ramificadas, es como decir tubos que se empiezan a ramificar. Hay mitocondrias que tienen esa forma, de tubos ramificados. Hay mitocondrias que tienen la forma oval, como se ve aquí en la imagen. Lo que da a entender esto es que las mitocondrias poseen tamaños y formas diferentes. Tamaños y formas diferentes. Todo depende del tipo de célula, ¿ya? Las mitocondrias son los órganos más conspicuos de la célula, eso quiere decir que son frecuentes, además de que toda célula eucariota, toda, posee una mitocondria. Y aquí es lo que les decía, ¿no? Bajo microscopio de fluorescencia, ¿cómo se ve la mitocondria? ¿Qué estructura? Vermiforme. ¿Qué forma? Redes ramificadas, tubos que se empiezan a ramificar. Bajo microscopio electrónico, sin embargo, se puede ver que la mitocondria posee dos membranas, una membrana externa, que se ve aquí afuera, y una membrana interna plegada. Quiero decir plegada porque esta membrana se dobla, y este doblamiento que sufre es al interior de la mitocondria. El microscopio electrónico permite visualizar la doble membrana de la mitocondria, la membrana interna formando pliegues al interior del órgano, que en conjunto se los conoce como cresta, y son los que contienen la mayoría de las proteínas involucradas en la formación del ATP. Además de esto, las mitocondrias contienen su propio ADN. De hecho, es el único órgano que posee ADN propio. ¿Por qué digo único? Porque el núcleo contiene el ADN de toda la célula. En cambio, la mitocondria contiene su propio ADN, solamente para ella. También es capaz de reproducirse por división en dos. Las mitocondrias se reproducen por división en dos. Estas características de la mitocondria, de tener ADN y de ser capaz de reproducirse, han creado teorías de que las mitocondrias son antes, mejor dicho, fueron bacterias que han sido fagocitadas por las células ancestrales eucariotas. Pero específicamente por quiénes. Las mitocondrias, al ser capaces de consumir oxígeno, eran bacterias aerobias, bacterias que consumían oxígeno. La célula eucariota antepasada que fagocitó a esta bacteria aerobia era anaerobia. La célula eucariota era anaerobia, en ese tiempo digo.
Una vez que se comió a la bacteria aerobia, la célula eucariota empezó a ser aerobia también. De esta forma, la célula eucariota huésped y la bacteria fagocitada establecieron una relación simbiótica. Digo simbiótica, ¿por qué? Porque la célula eucariota y la célula bacteriana se ayudaban entre ellas para poder sobrevivir y reproducirse. A eso se refiere que establecieron una relación simbiótica. Bueno, un dato interesante que fue pregunta de examen, chicos, es que las plantas, los animales y los hongos que no tienen mitocondria no serían capaces de utilizar el oxígeno para extraer la energía de nutrientes, como es el azúcar. No serían capaces. Sin oxígeno, no son capaces de extraer nutrientes, perdón, de extraer energía de los nutrientes. ¿Y qué órgano hace posible que la célula consuma oxígeno? La mitocondria. Hablemos de otro órgano, el cloroplasto. El cloroplasto es un órgano verde y grande. Es un órgano verde y grande. Y es más grande que la mitocondria. Está más elaborada que la mitocondria. ¿Por qué? Porque además de poseer una doble membrana, también posee membranas internas con clorofila, que están dispuestas en forma de pilas. Por eso el texto igual dice pilas internas de membrana. ¿Ya? La clorofila es un pigmento de color verde y es lo que le da a la planta y al cloroplasto el color verde. Los cloroplastos solamente se encuentran en las plantas y en las algas. Eso quiere decir que en los animales y en los hongos no hay cloroplastos, solamente plantas y algas. Bien, la clorofila es importante en las plantas porque es la que va a convertir la luz del sol en energía utilizable. Y eso es necesario para la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas, o mejor dicho, el cloroplasto, utiliza la luz del sol como energía para convertir el dióxido de carbono en moléculas orgánicas como el azúcar. Durante este proceso se libera oxígeno. ¿Se dan cuenta que es inverso a lo que hace una mitocondria? Una mitocondria consume oxígeno y libera CO2. El cloroplasto hace lo contrario, consume CO2 y libera oxígeno durante la fotosíntesis. Al igual que la mitocondria, el cloroplasto contiene su propio ADN y es capaz de reproducirse por división en dos. De esta forma, también se piensa que estos son, mejor dicho, son antes fueron bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Bacterias fotosintéticas. Quiere decir que pues utilizaban la luz para poder vivir. Fueron bacterias que se los fagocitó la célula eucarionte aerobia ancestral. Fíjense la diferencia. Las bacterias fotosintéticas fueron fagocitadas por células eucariontes aerobios ancestrales. ¿Por qué digo aerobios? Porque según la cronología, la célula eucarionte ancestral primero fagocitó la mitocondria. Una vez que la fagocitó, pasó de anaerobia a aerobia. Pasó de sin oxígeno a con oxígeno. Después de fagocitar a la mitocondria, fagocitó al cloroplasto. Por eso dice el texto, las bacterias fotosintéticas fueron fagocitadas por células eucariotas aerobias, siguiendo el curso del tiempo. Primero las mitocondrias, luego el cloroplasto. Entonces, fíjense esta partecita. Este es el retículo endoplasmático, ¿verdad? Fíjense que hay dos formas. El retículo rugoso, que tiene ribosomas en su superficie, y el retículo liso, que no tiene ningún ribosoma. Y fíjense cómo la membrana del retículo se está continuando con la membrana del núcleo. Ahora fíjense al aparato de Golgi. Ahí está. Si lo ven desde una vista superior, dice el texto, el aparato de Golgi es una pila de discos aplanados o sacos aplanados, ¿sí o no? Parecen discos o sacos aplanados. ¿Y por qué dice pila? Porque están uno sobre otro. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Modifica y empaqueta los productos del retículo. Fíjense cómo un producto se está dirigiendo al aparato del retículo. Después de que llega el aparato, lo modifica y lo empaqueta en vesículas para ser transportadas, ya sea al exterior de la célula o ya sea a otro órgano, como se ve aquí en la imagen. Lo está transportando a la mitocondria. Ya. ¿Qué otro órgano más se menciona? El lisosoma. Es un órgano pequeño, es irregular, se encarga de la digestión intracelular, es como el estómago de la célula. Se encarga de degradar alimentos y liberar nutrientes y se encarga también de degradar moléculas no deseadas para que éstas puedan ser recicladas o puedan ser excretadas. Los peroxisomas son vesículas, vesículas pequeñas, semejantes a los globitos, por eso son vesículas, como globitos llenos de agua. Los peroxisomas se encargan de inactivar las sustancias tóxicas utilizando el peróxido de hidrógeno. Pues vamos a poder irnos. Con relación a las mitocondrias. Sin mitocondrias, los hongos serían capaces de usar oxígeno para extraer la energía que necesitan de las moléculas alimenticias que los nutren. ¿Bien o mal?
¿Por qué? Perfecto. Sin mitocondrias, los hongos no serían capaces de usar el oxígeno. Bien. Las células utilizan la energía de la oxidación de moléculas alimenticias como los azúcares para producir ATP. ¿Bien o mal? Está bien. Perfecto, ¿no? Las células van a producir ATP a partir de la oxidación de moléculas alimenticias. Tercero, como consume CO2 y libera oxígeno, todo el proceso se denomina respiración celular. Doctor, ¿están malos al revés? ¿No es consume oxígeno y libera dióxido? Perfecto, es correcto. Las mitocondrias entonces van a consumir oxígeno y van a liberar dióxido de carbono. A eso se lo denomina respiración celular. 2. En relación a las mitocondrias. Con el microscopio de fluorescencia se observan como una estructura coliforme. Vermiforme. Vermiforme, perfecto. La membrana interna forma pliegues que se proyectan al exterior del órgano, bien o mal. Mal es al interior. Es al interior, correcto. 3. Utilizan la energía de la oxidación de moléculas alimenticias como aminoácidos, bien o mal. Perfecto, está mal, no son aminoácidos, son azúcares. Sé que esta pregunta hace dudar porque los aminoácidos también se consideran alimento. Y claro, esta pregunta en realidad sí está bien, pero no está como en el texto, por eso está mal. Así son las preguntas del prope. Eh, quieren tal cual está en el texto, es una copia exacta del texto. Última pregunta. Respecto a las células eucariontes. La célula eucarionte se prepara para dividirse. Sus moléculas de ADN se compactan y forman cromosomas vermiformes. Es correcto. Segunda, los hongos, plantas y animales requieren de las mitocondrias para el uso de dióxido de carbono. Perfecto, ese oxígeno, ¿listo? Entonces todas estas preguntas son de exámenes pasados. De hecho, esta última que ustedes están respondiendo es del año pasado. Sigamos con más preguntas.